Ya pues, vamos a comenzar con la última patita de este seminario internacional y con un tema que para mí quiero escucharlo mucho como miembro de los medios de comunicación, como periodista, porque también vamos a hablar de las repercusiones de las telecomunicaciones dentro de la ciberseguridad. Y para eso quiero invitar inmediatamente a exponer aquí en nuestro escenario al señor Alfie Ulloa. Él es presidente de Chile Telcos, que nos va a exponer entonces sobre la reflexión que están haciendo las telecomunicaciones en ciberseguridad. Alfie, muchas gracias. Lo presento, él es economista de la Universidad de Chile, máster en Economía Aplicada de la misma casa de estudios, máster en Administración Pública, mención en Desarrollo Económico de la Universidad de Harvard. Es además presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones Chile Telcos. Muchas gracias, Alfie. Un aplauso, por favor, para él. El escenario es suyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muy buenas las presentaciones que he estado viendo, así que muchas gracias por invitarnos a presentar y a hacer público también. Voy a sacarlos un poquito de la conversación que han tenido hasta ahora, porque ustedes han estado sobre todo muy enfocados en la red lógica y yo quiero hablar de la red física. Pero quiero partir contándoles ciertas cosas que no todo el tiempo tenemos conciencia y que de hecho levantan la importancia de un evento como este y de lo que la Policía de Investigaciones hace respecto de los ciberdelitos. En Chile tenemos una de las redes de infraestructura más robustas y grandes de América Latina. Tenemos niveles de prestaciones de servicios similares a los de países desarrollados. Tenemos 60 millones de contratos, de ellos 27 millones de contratos son individuos y hogares y otros 30 y tantos millones son empresas, corporativos y el Estado. Tenemos además una dinámica de inversión del sector que hace que siempre estemos en la frontera de la tecnología y en la frontera de los servicios, lo que por cierto, ¿no es cierto?, complejiza la protección de ciberseguridad en la que estamos. Si ustedes ven una proyección de lo que ha sido Chile en el último tiempo, hay muchísima información en este gráfico, así que no los quiero abrumar con datos, pero básicamente tenemos una tasa de penetración más grande que el nivel de población. Esa tasa además ha ido sistemáticamente moviéndose hacia las tecnologías más nuevas, ¿cierto? Nos hemos demorado un tercio de lo que nos demoramos en expandir el 4G desde el punto de vista de adopción de los clientes, y ya el 4G había sido extremadamente ágil respecto de la penetración del 3G. O sea, cuando empezamos a hacer el 3G, apareció el 4G y ni siquiera se había desplegado completamente el 3G y ya teníamos a todos los usuarios en el 4G. Nos está pasando un poquito ahora lo mismo con el 5G. Esto, por cierto, tiene que ver con un sistema de regulación y de promoción del sector que viene de parte del Estado, que induce a este proceso de adopción y despliegue, porque el Estado de alguna manera, ¿no es cierto?, obliga, cuando llama a una licitación del 5G, los actores no pueden sino participar, porque si se quedan sin el espectro, que es el principal insumo, estarían fuera del mercado. Entonces, parte de lo que tenemos es un sistema súper competitivo, pero además, por otro lado, un sistema bien estructurado, bien regulado y donde el regulador, a su vez, es un gran promotor de la industria en el sentido de forzarnos, ¿no es cierto?, a prestaciones cada vez mejores, más sólidas y de tecnología más avanzada. Y vean, por ejemplo, en pandemia, la explosión que tuvimos de servicios, más de casi 5 millones de usuarios se incorporaron a la Internet en los últimos 3 años. Porque, por supuesto, cambió, ¿no es cierto?, la necesidad de estar conectado, la disposición de ciertos hogares a contratar el servicio. Hubo un impacto muy fuerte de adopción de la tercera edad y de personas que no estaban conectadas en ese minuto, que ahora están. Y además de que tenemos una red cada vez más expandida, el 98% del territorio poblacional está cubierto, más del 100% de la población, ¿no es cierto? Hay celulares y equipos más que personas. No solo en el margen extensivo tenemos esto extremadamente desplegado, sino que en el margen intensivo es cada vez más grande.
porque cada año, ¿no es cierto?, el nivel de consumo de datos y el nivel de equipamiento conectado en las casas, en las empresas, en los servicios públicos, etcétera, va creciendo. Y por lo tanto, la intensidad del uso, además de la cantidad de usuarios, va aumentando de una manera muy acelerada. A diferencia de otros países de América Latina, en Chile es un servicio público provisto por empresas privadas. El 99% de la inversión del sector es inversión privada. El Estado tiene un poquito de inversión en ciertas fibras troncales y demás, pero que por lo demás son redundantes con cosas que hay en los privados. Voy a ir muy rápido sobre esto porque es publicidad de la industria, digamos, que no viene al caso, pero es bueno que lo sepan. Tenemos tasas de penetración altísimas, tenemos, ¿no es cierto?, en fija y en móvil niveles que son mejores que lo de la OCDE en muchos países. Tenemos la tercera velocidad más grande de Internet en el mundo, después de Singapur y Hong Kong, que tampoco son países, ¿no es cierto?, son como el tamaño de una comuna para nosotros, pero llevamos prácticamente 2 años en el top 3 de la velocidad de Internet a nivel mundial, según este índice que mide a 100 y tantos países. No estábamos así. La verdad es que la pandemia fue un shock que nos obligó a acelerar y a mejorar mucho las prestaciones y nos obligó a entregar en sectores domiciliarios la capacidad que antes teníamos en los sectores industriales, pues las personas se cambiaron de las oficinas a las casas a trabajar y hacían, ¿cierto?, lo que antes hacían en áreas como las zonas industriales donde había mucha redundancia en las redes, hoy día lo hacen en las casas, así que básicamente tenemos un sistema extremadamente redundante y extremadamente sólido que nos permite estas velocidades. Y cuando les decía que lo que quiero hoy día es sacar, o en mi parte de la presentación es sacarlos de la conversación que han venido teniendo ahora, que está básicamente sobre la red lógica, yo me quiero enfocar principalmente sobre la red física y contarles nuestro principal problema de seguridad que afecta, por cierto, esto. Se están robando el cable acá en Balmaceda. Todos los días tenemos entre 50 y hasta 120 según el tiempo. Este señor con la guitarra es casi que puesto ahí por Tarantino, pero la verdad es que esto no está programado, digamos, esto es una persona filmando de la ventana. Todos los días tenemos entre 40 y 50 los fines de semana. Amigo, esa weá está con corriente. No, este de vía de cable de red. Está por arriba. Mira cómo está ahí, mira. El video de estos señores dura como media hora. Se los acorté a 35 segundos, digamos, pero ellos siguen ahí tranquilamente robando. Está todo el cable aquí en Balmaceda robado. Las patentes tapadas. Lo publicaron que va a costar la ciudad de Imagínense. Claro, pero ¿para qué? No, usted dice que le están... Oiga, amigo, nosotros somos igual que usted. Hay 4 personas aquí, uno que conduce el vehículo, uno que está en la cámara que viene saliendo, 2 que estaban tirando el cable, básicamente un cable, ¿no es cierto?, los cables de cobre que son los que se roban para traficar. Este es un cable que probablemente, ¿no es cierto?, pueden haberse llevado ahí unos 60, 70 kilos quizás más. Ustedes no van a alcanzar a verlo, pero si uno lo mira despacito el video, se ven las calles. Esto es Huérfano con Riquelme a 4 cuadras de La Moneda. Un día cualquiera de semana. ¿Qué es lo que nos ocurre entonces? Esta es la configuración de la red. ¿Cierto? Básicamente uno lo que tiene son clientes, que pueden ser, por cierto, individuos, casas, empresas, servicios públicos, etcétera. Puede ser una torre móvil también, que es un cliente de la red física, pues la torre móvil se conecta inalámbricamente a su teléfono, pero se conecta alámbricamente al resto de la red, básicamente por una fibra óptica. Mientras más cerca del core es el robo o el corte, mayor es la afectación. O sea, los tipos que ustedes ven subidos al poste cortando, típicamente nos están afectando aquí y están dejando algún conjunto de hogares o alguna empresa o alguna zona sin conexión. Los que están metidos, ¿no es cierto?, con equipamiento técnico, muchos de ellos con información
del sector, con información confidencial del trazado de las compañías y con equipamiento técnico. Hay varios detenidos que son contratistas o subcontratistas del sector. Pueden estar dañando a la parte más cercana del core del negocio. Cuando el Ministerio Público se quedó 48 horas sin comunicación, es porque se afectó la comunicación de un data center en el que estaban, ¿no es cierto?, en el que ellos necesitaban acceder para su información. Nos pasa sistemáticamente que cuando hay cortes en algunas zonas, ¿cierto?, más importantes y se caen 25.000 hogares, etcétera, o les voy a mostrar luego los mapas de los cortes, muchas veces se caen centros de salud. Básicamente lo que nos ocurre es que no hay acceso, ¿no es cierto?, a los sistemas, y ustedes entenderán, ¿no es cierto?, los problemas que significan para el país. Tenemos personas que llevan 6, 7 meses esperando a la hora con un especialista, llegan al CEFAM y en el CEFAM le dicen, bueno, no lo puedo atender porque se cayó el sistema. Antes había, la ficha clínica estaba impresa en el centro de un archivador, hoy día está todo en el hospital digital, porque somos un país más moderno, sin embargo, no vamos a poder acceder a ella. Y lo que le quería contar era que esto desde el último trimestre del 2019 partió y lo intuíamos más vinculado con el estallido, pero después creció a tasas imparables. Hoy día tenemos más o menos unos 60.000 eventos acumulados en los últimos 3 años. Cambia, van a ver algunas estadísticas ahora. La verdad es que en el último año hemos visto una caída importante. Llevamos mucho tiempo trabajando esto. Hay 4 fiscalías de foco, se va a abrir una 5ª. Hay, por cierto, mucha contribución que esta institución hace en las investigaciones, Carabineros también. Tenemos, ¿no es cierto?, las empresas han tomado un montón de resguardos a propósito de esto, pero teníamos unas tasas explosivas de crecimiento que hemos logrado paralizar. En cierta medida lo que está pasando es que se han asustado las personas que se subían al poste, los vecinos denuncian, la policía llega antes, los inspectores municipales llegan antes, tenemos drones, tenemos miles de cosas. Sin embargo, los robos soterrados, que son el 80% de lo que nos genera el daño, o sea, en estos años, el 80% del número de eventos eran personas en el poste con la sierra, que cortaban 3 o 4 kilos. Les pagaban hasta 7 y 8 mil pesos por kilo en una chatarrera de cobre, básicamente. Cuando estaban en ese ejercicio, muchas veces dañaban la red de fibra óptica a propósito o por error, buscando cobre, y la dejaban desconectada. ¿Okay? Lo que nos ha pasado ahora es que los robos del poste han caído, el 80% de la red está soterrada, porque los ductos que llevan más cobre, que son lo que los traficantes quieren, ¿no es cierto?, pesa mucho y por lo tanto no puede ir colgado de los postes, ¿no es cierto?, va en cámaras subterráneas. A esas cámaras las vandalizan, les roban de paso la tapa de la cámara, ¿no es cierto?, pues le pagan 80 lucas en la chatarrera también, pero se llevan todo el cobre. El año pasado exportamos 300 millones de dólares en chatarra de cobre. No todo eso es robado, pero todo lo robado está ahí. Hemos tenido entonces una caída en el número de eventos, pero no así en la disminución del daño, porque los eventos cada vez son más profesionalizados, cada vez son más certeros, cada vez nos roban ductos de mayor calibre y por lo tanto seguimos teniendo, el año pasado tuvimos 3 millones de hogares interrumpidos por esto, hoy de este año vamos a tener más o menos 2 millones. Cualquier día en Santiago tenemos el 30% de los semáforos caídos por esto, tenemos algo así como 160 cajeros automáticos interrumpidos por esto, se ha caído el registro civil más de una ocasión, se han caído los bancos, o sea, etcétera. La verdad es que esto llevamos varios años monitoreándolo. Obviamente la región metropolitana es el lugar más importante porque hay mucho cobre desplegado, hay muchas redes desplegadas. Esta información que les presento acá solo es telecomunicaciones. Las compañías eléctricas también tienen sus propias afectaciones, sus propios mapas. Ahora se están robando los medidores de agua potable, también se roban los medidores de gas de cañería. Todo lo que tiene cobre hoy día es insumo para estos mineros no convencionales, ¿no es cierto?, que sacan lo que encuentran y lo exportan. Los números son bien impresionantes, hablamos de miles de eventos por región, etcétera. Tenemos mucho intercambio de información con la Fiscalía respecto de esto. Nosotros llevamos una estadística de los eventos y llevamos una estadística de querellas y denuncias. Tenemos 16.000 querellas y denuncias presentadas. No todos los eventos hay algo que denunciar, a veces nos cortan y nos roban, o a veces se frustra el robo y tampoco hay nada que denunciar, a veces no hay ninguna posibilidad de hacer peritaje, por lo tanto no lo denunciamos. Hay mea culpa de las compañías de malas denuncias que se hacen tarde y demás, ¿no es cierto? Hemos estado trabajando sobre mejorar eso también, pero la verdad es que ustedes ven en los últimos años la metropolitana no se ha movido
En las regiones sí hay ciertos cambios, porque así hacemos presión en alguna o surge una fiscalía de foco, ¿cierto? El delito migra, porque hablamos, ¿no es cierto?, de redes que están expuestas a todos lados. La metropolitana es la que más nos duele. Tenemos cambios que, de nuevo, corresponden a que se abrió una chatarrera, más o menos tenemos mapeadas unas 700 chatarreras en el país, la mitad de ellas son ilegales. Varias son nómades que se van moviendo, así estén recolectando por ciertos lugares. Este es Pudahuel, lo hicimos solo para que ustedes vean que estamos, ¿no es cierto? Nosotros estamos como por aquí, aquí mismo es donde están robando, a 4 cuadras de La Moneda. Si ustedes van a las zonas rurales de la región metropolitana, roban en la Plaza del Pueblo. ¿Okay? Obviamente eso implica, los puntos rojos son los puntos donde nos vandalizan. Las Cruz Rojas son, por ejemplo, centros de salud o colegios, ¿okay? En otras identificaciones, dependencias públicas, carabineros, ¿okay? O sea, obviamente cuando se roban estos cables, lo más seguro es que se cae el registro civil de Melipilla o se cae el CEFAM de Estación Central, ¿no es cierto? Sistemáticamente nos está pasando que la red física, ¿no es cierto?, no es capaz de tener, no es capaz de permitir la conexión. Tenemos redundancia, hay algunos centros que hoy día tienen conexión física con 2 proveedores distintos porque los trazados son diferentes y si le roban a uno no le roban al otro. Algunas tienen microondas, ¿no es cierto?, para tener conexión inalámbrica, pero le aumenta el costo y no todas las prestaciones son iguales. Uno quisiera que todo esté conectado con fibra óptica y demás. Sin embargo, el 70% de los daños que tenemos son a las fibras ópticas y al cable de cobre. Todo esto en Rancagua, estuvimos la semana pasada con el subprefecto Cabrera de San Francisco de Mostazal ahí conversando sobre esto, con la Fiscalía de Foco allá también. Vimos, ¿no es cierto?, el ferrocarril del tren central que le roban las catenarias, estaban, ¿no es cierto?, la gente de las sanitarias, donde no solo estaban preocupados del robo de sus componentes con cobre, sino también de la indisponibilidad del servicio que les generaba perder la conexión a Internet, por ejemplo, para el monitoreo de aguas servidas que ellos tienen que hacer. Donde quiera que vamos, el robo es urbano y al lado de la plaza, ¿cierto? Esto es Antofagasta, cualquier región, la tercera comuna en términos de incidencia. El 70%, como les digo, nos afecta básicamente la red de cobre, la red de fibra óptica. No tiene un mercado secundario ampliamente, sin embargo, post pandemia surgieron muchos proveedores de Internet locales que no pueden comprar el tamaño mínimo de red que se vende en el mercado, que son en general 3.000 metros de fibra óptica, terminan comprando algunas de estas fibras robadas. Nos han contado anecdóticamente, ¿no es cierto?, de ciertos barrios donde bandas tienen circuitos cerrados con fibra óptica y demás, o sea que tienen, hay algunos lugares donde pueden reducir esto y reutilizarlo, pero no es lo común es que la fibra es daño colateral en la búsqueda del robo del cobre. Nos roban 25.000 baterías de los sitios móviles todos los años. Eso significa que cuando hay un evento, que cada vez tenemos más frecuente, incendios o algún problema climático, o por ejemplo, como nos ocurre en la región del Maule, donde el principal robo de infraestructura es al cable de cobre de las compañías eléctricas, se cae la electricidad, la antena no tiene el respaldo porque se robaron la batería, el panel fotovoltaico, el diésel o a veces el grupo electrógeno que pesa 700 kilos. Obviamente estamos hablando de una torre que está, ¿no es cierto?, a 3 horas en un cerro, que ir a revisarla no es tan simple. Desde el punto de vista de querellas y denuncias, tenemos, como les decía, 16.000 acumuladas en 3 años. Algunas condensan varios eventos. Hemos estado todo el rato tratando de eficientar esto con el Ministerio Público sobre qué código usamos, cómo hacer la denuncia, en unas regiones por una forma, en otras regiones por otra. Ahí estamos tratando de ver de qué manera podemos contribuir a que la persecución y la parte judicial sea más eficiente. A nivel de comuna, es muy claro dónde ocurren estos eventos. Obviamente, ¿no es cierto?, Rancagua es la cuna de esto, ¿no es cierto? No tengo que venir yo a decirles los 2 mártires que esta institución entregó en marzo del 2011, ¿no es cierto?, por el señor que partió con este negocio.
sigue siendo la zona donde hay más chatarreras y más robo y más diversificación del robo. Además, aparentemente es el centro de acopio de todo el robo del sur. Se estaciona en Rancagua y después sale por el puerto de San Antonio. Como les digo, el grueso de esto se exporta. Santiago, Antofagasta, etcétera, ¿no es cierto? En todas estas regiones tenemos fiscalías de foco en las que estamos enfocándonos más en el tema. Esta es la que les contaba de la semana pasada en Rancagua. Tuvimos una reunión ahí con la Mesa de Crimen Organizado, subsección de robo de cable de cobre. Y estamos discutiendo todavía en el Congreso y, bueno, coordinándonos con el Ministerio del Interior de cómo tipificar este delito y penalizarlo de una manera que sea disuasiva. Si ustedes tuvieran que pensar en un símil con esto, sería como el robo de madera, en el que, ¿no es cierto?, cada etapa del proceso hoy día es muy difícil sancionarla dentro de una cadena. La receptación en la chatarrera, ¿no es cierto?, lleva una sanción que es más bien decomiso, una cosa chica. Muchas de las chatarreras, como les digo, además son clandestinas. La forma en que las identifican es porque se ve una fumarola, porque están quemando el plástico que cubre los cables. En parte por eso se han ido ahora a robar cable eléctrico, que no tiene forro. Ocurre además que ahora están fundiendo, tenemos fundiciones, ¿no es cierto? No hace mucho se descubrió una fundición con 100 toneladas de lingotes de cobre ya, ¿cierto?, transformados, habían sido fundidos. Nos está ocurriendo ahora que encontramos el cable chipeado en una arena, molido, que es muy difícil identificarlo y entonces demostrar que el cable es de uno y hacer todo el proceso legal. Entonces hay 5 proyectos de ley, 3 en la Cámara de Diputados, 2 en el Senado, que desde distintas aristas intentan abordar esto. Hay un 6º proyecto que está en comisión mixta, que de alguna manera trata de sancionar el delito de vandalización. Yo espero que hacia fin de año, porque estamos en conversaciones con el Gobierno, que le ponga urgencia al proyecto y que expanda un poquito el perímetro de la ley, no solo a cable telco ni eléctrico, sino a redes domiciliarias, a cualquier red de electricidad o de datos, ¿okay? Porque, no sé, la sanitaria, muchas de sus redes son internas, o las concesionarias de obra pública. Pasé rápido un mapa ahí, digamos, pero nos roban mucho en la ruta 78, en la ruta 5, en la ruta 68, ¿no es cierto? Las luminarias que son de la concesionaria no son un servicio público, son un servicio que ellos mismos se proveen, pero también le roban. Entonces, de alguna manera, vamos a tener que englobar todo ahí. Había una propuesta que surgió de este evento en Rancagua, que fue bien interesante, de tratar esto como un delito de tráfico más que de contrabando, a ver si eso nos ayuda. Pero vamos a estar pensando en un delito que tanto el corte como la receptación, el transporte y la exportación tengan penas que sean gravosas y que sean disuasivas. Hoy día nos ocurre, y esto es parte del problema que tenemos de por qué no podemos perseguir este delito como necesitamos hacer, es que puede terminar detenido y con prisión efectiva, ¿no es cierto?, alguien que se sube al poste y que corta un cable de 3 metros y deja a 15 hogares sin internet, pero al señor que lo pillan en la aduana con 20 toneladas en un contenedor no tiene sanción penal, ¿cierto? Paga una multa a la aduana y queda libre. Entonces, obviamente lo que necesitamos es romper esa estructura y tratar de que esto en cada etapa sea penalizado. Cuando les digo que se exportan $300 millones de chatarra, me refiero a un solo código arancelario. Hay varios códigos más de manufactura y otros manufacturas de cobre por donde puede haber salida del cobre, desde ese evento de 23 de marzo del 2011, en el que, ¿no es cierto?, 2 fiscales de la PDI murieron asesinados en la puerta de Madeco porque le estaban vendiendo chatarra a un comprador grande de chatarra chilena. Desde ese evento, las empresas chatarreras chilenas no compran chatarra a menos que tenga una trazabilidad muy parsimoniosa y que se pueda identificar quién es el proveedor. Por eso hoy día todo se exporta, principalmente a China y Corea del Sur. Hay algunos embarques a Rusia. Pero básicamente lo que vemos es que todo lo que se está robando y la magnitud del evento, ¿cierto?, solo se justifica por órdenes de compra internacionales. No hay demanda en Chile para procesar esta cantidad de recursos. Hay indicios de que está ingresando cargas robadas de cobre desde Argentina y Bolivia, porque son países no mineros.
una exportación de cobre de Argentina, sonarían muchas alarmas. Aparentemente, ¿no es cierto?, nos estamos convirtiendo en centro de tráfico de esto. Así que, como les digo, lo saqué de la red lógica a la red física. Para nosotros esto es el principal problema que hemos tenido en los últimos 3 años en estos eventos. Quiero de nuevo agradecer la invitación. Quiero de nuevo agradecer lo que la institución hace por la investigación respecto de estos delitos y la colaboración que nos prestan, y además ponernos siempre a disposición en lo que podamos ayudar. Muchas gracias. Fuertes aplausos entonces para Alfie Ulloa. Alfie, no te vayas, por favor. Quédate por aquí en el escenario, presidente de Chile Telcos, porque queremos hacerte un reconocimiento por esta destacada exposición de un tema que obviamente nos tiene que alertar a todos. Si nos podemos poner un poquito más al centro para que quede bien la iluminación. Y viene también el prefecto McNamara a hacer entrega de un galvano que reconoce esta participación y exposición. Ahí tenemos entonces este reconocimiento para Alfie Ulloa, presidente de Chile Telcos, en un tema que ha aparecido bastante en las noticias y que ha complicado varias comunidades. Una fotografía por ahí, Alfie. Impecable. Muchas gracias. El aplauso nuevamente para Alfie Ulloa.